Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a este sexto domingo del tiempo ordinario. Vamos a leer del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Se le acercó un leproso a Jesús y le suplicó de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «¿Qué quiero? Queda limpio». La reacción de los presentes en la sinagoga la semana pasada cuando Jesús entró a enseñar en Cafarnaúm nos dice que Jesús en una sinagoga, Jesús fue a enseñar y que su modo de enseñar era diferente a aquel de los escribas, porque Jesús enseñaba con autoridad y su enseñanza era nueva. A diferencia de los escribas, quienes eran los expertos de la Sagrada Escritura, pero que dependían de autoridad exterior a ellos, Jesús no depende de una autoridad exterior. Jesús habla y enseña con la autoridad de ser hijo, con la autoridad de ser Dios. ¿Cuál era la diferencia? Que mientras los escribas enseñaban a estrictamente observar la ley de Dios para estar bien con Dios, Jesús nos enseñó a abrazar el amor gratuito de Dios, el amor generoso de Dios, y que aceptar el amor de Dios es lo que nos pone en buena relación con Dios y con los demás. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que si enseñas que Dios ama solo a los que observan la ley, hay un grande problema, porque muchos vienen excluidos, porque no todos pueden observar todas las leyes de Dios. No todos quieren observar todas las leyes de Dios, y otros no se identifican con la ley de Israel, y por lo tanto muchos quedarán excluidos del amor de Dios, y esto no está bien con Dios. Dios no quiere que ninguno de sus hijos, de ninguna criatura, sea excluida de su amor de Padre. Pero si enseñas que el amor de Dios es para todos, y que todos son dignos de abrazar el amor de Dios, y que todos somos capaces y todos somos invitados a aceptar este amor de Dios, entonces nadie queda excluido excepto la persona que no quiere ese gratuito amor de Dios. Así que el mensaje de Jesús a lo largo del Evangelio es que Dios no puede ser reducido a solo el cumplimiento de la ley. Una buena relación con Dios no depende solamente con el cumplimiento de la ley. Hay que aceptar el amor gratuito de Dios. El amor de Dios no se transmite exclusivamente a través de una doctrina o de una ley, porque la doctrina o la ley, una vez emanada, se vuelve vieja. Va a necesitar que alguien la haga actual, va a tener que ser reinterpretada, tiene que ser traducida, y llegará el día donde esa ley, donde esa doctrina ya no tiene sentido y será reemplazada con otra. Hay muchas doctrinas que antes eran consideradas válidas y que ahora ya no tienen la misma validez o la misma importancia. Lo vemos aún en nuestro tiempo. Sin embargo, Dios se manifiesta a través del amor. La ternura de Dios es el lenguaje que todo mundo puede entender. Y muchos aún en estos días se han alejado de la iglesia propio porque esa ternura de Dios, esa misericordia de Dios, ese perdón de Dios, no viene enseñado o predicado tan seguido. Se pone mucha más énfasis en la ley y preceptos y rubricos y cuáles leyes y qué no, y los requisitos, más que el amor de Dios. Piensen en cuántas veces cuando alguien se acerca, por ejemplo, a la oficina de una parroquia para pedir algún sacramento, para pedir alguna de esas cosas. Muchas veces a la gente se le responde con una lista de requisitos, de reglas, de costos, en vez de ternura, amor, aceptación y hospitalidad. Papa Francisco insiste mucho en que primero viene la hospitalidad, primero viene la aceptación, primero viene la ternura y después arreglamos las cosas con los requisitos y reglamentos.
no los excluye, simplemente no los pone en el primer lugar. En conclusión, el evangelista escribe que Jesús, después de este episodio, se hizo tan famoso que la fama de Jesús lo seguía por todo el territorio y Jesús tenía que quedarse lejos de los pueblos porque se hizo muy famoso. ¿Qué causó esta fama de Jesús? Lo causó un leproso. Un leproso. Aquí hay una persona marginada precisamente debido a la religión, porque es la religión que lo declaró impuro. Son los sacerdotes del templo que tenían la obligación y el trabajo de no solamente clasificar la enfermedad, pero después de declarar a la persona impura. He aquí un ejemplo de las muchas maneras en que a veces la religión a veces puede perder en vista el amor de Dios y se puede parecer un poco inhumana, hasta el punto de ser definida como no muy cristiana. ¿Cuál es la injusticia aquí? Que es la religión que habla por Dios y actúa por Dios, que afirma y que declara que ciertas personas, debido a su conducta, debido a su comportamiento, debido a su situación, son pecadoras, impuras y por lo tanto excluidas de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Es que una persona impura no se puede curar a ella sola. Dios es el único que puede absolverlos de esta condición. Pero como están en esa clasificación de personas impuras, no pueden acudir a Dios. No son permitidos de estar en la sinagoga o en el templo. Entonces es un camino sin solución y sin salida. Esta es la tragedia de muchas personas. Entonces el evangelista nos presenta un leproso anónimo. Y cuando el evangelista nos da personajes anónimos, significa que representan a un grupo de personas, a toda persona que se siente en esa misma condición, de estar en una condición que solamente Dios los puede absolver, solamente Dios los puede curar y sin embargo no son permitidos el acceso a Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús se creía que la lepra, por ejemplo, era un castigo de Dios merecido por un pecado. Y por lo tanto, porque Dios impuso el castigo, solamente Dios puede levantar el castigo. Pero sin embargo, la persona es castigada llamándola impura, que no le da acceso a Dios, que es el único que la puede limpiar. Y aquí la grandeza de Jesús, que Jesús, siendo Dios, dice, si quiero, queda limpio. Jesús quiere que toda persona venga considerada limpia, que ninguna persona sea considerada impura. El único que podía liberar a esta persona de la impureza era Dios, pero como estaba impuro, no podía hacerlo. Y este leproso, evidentemente, oyó algo de Jesús, escuchó algo de Jesús. ¿Qué es lo que escuchó? Que Jesús ya no nos invita a solamente observar la ley de Dios. Que Jesús nos dice que observar la ley de Dios no es el único o el primer camino hacia Dios, sino el abrazar y aceptar el amor de Dios, porque Dios no otorga, no da su amor basado solamente en los méritos de las personas, sino en sus necesidades. Que Dios se conmueve hacia los más necesitados. Y esta persona se acerca a Jesús y de rodillas, se pone de rodillas, que es una acción no solamente de adoración a Jesús, sino de total sumisión a Jesús. O sea, se hace sumiso totalmente a la voluntad de Dios. Y le dice, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Notan cómo el leproso no pide sanación, no dice, tú puedes curarme. Lo que quiere es ser limpio. Lo que quiere es que se le quite ese estigma, esta vergüenza que le impide comunicarse con Dios. La acción de Jesús es una de profunda compasión. La compasión significa comunicar vida a aquellos que la carecen.
Y Jesús extendió la mano y tocó al leproso y le dice, sí quiero, sé limpio. Vean cómo aquí hay un intercambio grandísimo. El impuro viene y se pone de rodillas a Jesús. Jesús toca al impuro y lo hace limpio. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ahora es impuro. También por amor a nosotros, Él se hace impuro. Se hace impuro porque la ley de Moisés dice que una persona que toque a una persona impura también se hace impura. Y Jesús aquí hace un bello intercambio. Jesús quiere limpiar a todos y si para eso necesita Él hacerse un poco impuro, se va a hacer impuro para darnos pureza a nosotros. El hecho de que Jesús diga, sí quiero, significa que la ley no es la única manera exclusiva para conocer la voluntad de Dios, sino que es el amor de Dios el que sana, el que purifica y el que une. Sí quiero, sé limpio. Y enseguida lo dejó la lepra y quedó limpio. Aquí el evangelista nos muestra a una persona que no tiene derecho a ser purificada por Dios, pero tiene la necesidad de ser purificada por Dios. Entonces, como dije, Jesús no considera los méritos de la persona, sino sus necesidades. Y después Jesús de inmediatamente lo despide. ¿A dónde? ¿A dónde lo manda? Jesús lo manda a alejarse de ese pensamiento del pasado, a alejarse de esas costumbres religiosas, pensamientos religiosos, ideologías religiosas que lo consideraban impuro y lejano de Dios. Porque nadie es excluido del amor de Dios. Dios nunca ha excluido a nadie de su amor. Fue la religión y la institución religiosa que excluyó a este hombre del amor de Dios. Después de este episodio, el evangelista escribe que este hombre se fue y se empezó a hablarle a todo mundo de Jesús y de lo que hizo. Esta persona se convierte en el primer predicador del evangelio. El primer predicador del evangelio fue una persona marginada que se convirtió de impuro en predicador. Y miren cómo esto sucede muchas veces. Pedro negó a Jesús y se hizo el primer papa. San Pablo, perseguía a los cristianos y se convirtió en el más grande evangelizador. Jesús siempre transforma a la persona de la que piensas es menos adecuada a la más adecuada. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que ninguna persona en el mundo puede sentirse excluida del amor de Dios, porque el amor de Dios no reconoce las barreras del mundo, no reconoce las barreras de la religión ni de la sociedad. Ninguna persona es excluida del amor de Dios. En los Hechos de los Apóstoles, San Pedro nos va a decir una frase muy, muy interesante que tenemos que recordar siempre. Y San Pedro dice, Dios me ha mostrado que ninguna persona se le debe llamar profana o impura, porque Dios no hace a nadie profano ni impuro. Y esta es la buena noticia que el antiguo leproso comienza a proclamar por todas partes, a tal punto que ahora el leproso, el que estaba lejos, ahora está en medio de toda la gente predicando, y Jesús, que es el que le dio la pureza, que lo regresa a la comunidad, ahora Jesús es tan conocido que ahora Jesús es el que se tiene que estar lejos del pueblo para estar un poco solos. Dios los bendiga.